Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Soy Joaquín Borrás, presidente de la Fundación Edad y Vida, fundación que os presento en un minuto, para el que no la conozca. Somos una entidad con 20 años de historia que tenemos como misión ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y tocamos básicamente 4 áreas importantes en este sector. Una es la de recursos económicos, sería todo el tema de pensiones, etcétera, vida activa, salud y final de vida. Nuestra fundación es el punto de encuentro de intereses muy variados, tanto de empresas como del mundo académico, universidades, etcétera, asociaciones de personas mayores y el sector público. Y somos unos grandes defensores de la colaboración público-privada. El Foro del Envejecimiento de Ativida, que es la primera vez que lo realizamos este año, ha sido un ciclo de seminarios que empezó el día 27 de mayo, que ha tenido 4 días, uno cada semana, con 2 sesiones cada uno. Es un enfoque, yo diría, diferente al que nosotros hemos venido utilizando. Por un lado, pues hemos hablado con expertos, como hoy haremos, o expertas de los retos y oportunidades más importantes del envejecimiento, para después llevar a cabo un debate con especialistas, en parte pues, del mundo empresarial o no, que nos presentarán pues, sus soluciones, servicios, productos que pueden ayudar a solucionar dichos problemas o retos. Hasta ahora, pues digamos que hablábamos de los problemas que había después de que una persona era mayor y dependiente, y hoy, en cambio, pues durante todo este foro, lo que hemos hecho es lo contrario, ¿no? Hablar del antes, cómo retrasar la situación de dependencia y llegar a mayores en mejores condiciones. Hoy, estamos en la última sesión del foro. Vamos a hablar de autocuidado, de atención domiciliaria y ambulatoria. Y vamos a tener, para empezar, nos vamos a ir al sur y vamos a tener 2 ponentes de lujo de Andalucía, que según pues, se comenta, pues es una comunidad que va bastante por delante de la mayoría y que muchas de las otras comunidades han seguido sus pasos. Y por lo tanto creo que vamos a tener la suerte pues, de escuchar pues, los avances y las estrategias que se han diseñado en esta comunidad. Empezaremos con Susana Rodríguez, que es directora de proyectos de atención primaria de la Dirección General de Cuidados de Andalucía. Es enfermera, fue enfermera profesional, gestora, investigadora, docente, y nos va a presentar una visión, llamémosle macro, ¿no?, de las estrategias que están llevando a cabo. Sin más, os dejo con Susana y después presentaré a la siguiente ponente. Perdón. Si tenéis preguntas o tenéis comentarios a hacer, abajo tenéis un lugar donde hay chat, allí se pueden hacer los comentarios, y en el otro pone preguntas, creo, y respuestas, y allí podéis hacer vuestras preguntas, que al final pues intentaremos contestar. Esta sesión se está grabando, con lo cual en un par o 3 de horas la tendréis colgada en la web de la Fundación Edad y Vida y podréis, por tanto, pues consultarla a vuestro gusto. Sin más, muchas gracias. Susana, adelante. Pues muchas gracias, Joaquín, por esta presentación, también por invitarnos al Servicio Andaluz de Salud y a la Estrategia de Cuidados de Andalucía, en donde yo efectivamente ejerzo funciones de coordinación. Y bueno, nos gustaría compartir con vosotros los aspectos que sobre este escenario que tú acabas de nombrar, sobre la atención domiciliaria, pues nosotros venimos desarrollando en nuestra comunidad autónoma, en nuestra región, y que espero que os pueda parecer de interés y os pueda suscitar pues, alguna respuesta a muchas de las preguntas que seguro os estáis haciendo dentro del sector. Si os parece, voy a compartir la presentación para poder iniciar la presentación con este apoyo, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a poner esto en grande. O sea, vamos a hablaros en este caso de los proyectos de desarrollo que hasta el momento
Andalucía ha venido poniendo en marcha en este contexto de la atención domiciliaria. Un poco también lo que ha supuesto la respuesta que ha habido que dar a la pandemia y cómo querríamos configurar los servicios a partir de este momento con los cambios que se han venido a producir, ¿no? En principio, tenemos que entender a la atención domiciliaria como una opción preferente, por supuesto, para las personas mayores que llegan a esa situación de dependencia y que manifiestan que donde realmente les gustaría ser cuidados o atendidos o acompañados es en ese contexto de la atención domiciliaria. Esto no porque lo diga yo, lo han puesto de manifiesto en diferentes estudios. Realmente estas personas, por ejemplo, se hizo un estudio por parte de la doctora Pinzón, donde más del 85% de estas personas que recibían la prestación por dependencia manifestaban que precisamente lo que les gustaría era recibir apoyo en el contexto domiciliario frente a la opción del entorno residencial, que además pues era para los servicios también un contexto, una alternativa asistencial bastante más costo eficiente que lo puedan ser pues, la atención específica en la residencia. Con lo que para nosotros, como sistema sanitario, el foco o poner el foco en la atención domiciliaria pues se configura realmente como el centro base o clave para desarrollar tanto nuevos modelos de servicio de atención presencial en el domicilio, como a partir de la pandemia, como hemos venido viendo, también apoyarnos en instrumentos específicos y en proyectos que tengan que ver con la atención no presencial para este tipo de necesidades, ¿no? Vamos a ir viendo el cómo nos gustaría configurarlo. En realidad, en cuanto a la atención en el domicilio en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, aprovecho que efectivamente el foro hasta ahora ha venido hablando más de cómo prestar atención, servicios o respuesta a las personas mayores en cualquier tipo de condición funcional, es decir, bien sea autónomo, prefrágil o frágil y también dependiente. Nosotros realmente junto con la Consejería de Salud pues veníamos desplegando un conjunto de proyectos y estrategias que precisamente intentábamos dar respuesta en este sentido. Es decir, desde proyectos que tienen que ver con promoción de salud y prevención de riesgos para personas mayores en condiciones de autonomía, como ya específicamente programas que ya sí se establecían desde el sistema sanitario de servicios para las personas frágiles y, por supuesto, la atención domiciliaria y la atención en la residencia a las personas dependientes. Esto lo hemos hecho a partir de instrumentos o estrategias que se han desarrollado con apoyo de las nuevas tecnologías. Hay una plataforma que me gustaría pudierais echar un vistazo que se llama En Buena Edad y que está dentro de la Consejería de Salud. Y luego, por otro lado, iniciamos también proyectos que desde el año 2005 pusimos en marcha y que hemos revisado ya a finales del año 2018 y que hemos reformulado, que se llama Examen de Mayores de 65, donde lo que hacemos es extrapolar o definir o adaptar las intervenciones que recomendaba el documento de referencia del Ministerio para la atención a pacientes frágiles. Y esto, pues evidentemente lo combinamos con todo el contexto clínico o patológico de las personas y la consecuencia que ambas cosas pues, podían llevarnos a esas situaciones de dependencia. Básicamente basándonos en las estrategias de crónico, sobre todo a las personas que tenían más problemas complejos, de cronicidad compleja, y básicamente apoyándonos también en todas las intervenciones que se marcaban desde la estrategia de cuidado, porque lo que necesita una persona a la que se presta atención en el domicilio, pues en concreto son cuidados y orientación hacia el autocuidado. Por daros algunos datos, también comentaba un poco cuál era el papel de la enfermera en la atención en el domicilio, en el caso del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Estas enfermeras vienen desarrollando anualmente unas 3 millones de visitas al domicilio para una población que aproximadamente se sitúa en un 6% de la población general que tenemos censada en nuestras bases de datos de usuarios, somos 8 millones, pues aproximadamente unos 500.000 personas son atendidas en el domicilio en Andalucía. De ellas, además, entendemos también como clientes, usuarios o en este caso hasta pacientes, entendemos a las personas cuidadoras que acompañan y que también están pues, haciéndose cargo de esos cuidados de esas personas dependientes en los domicilios. Para nosotros es un foco de atención la persona que cuida y de hecho también desde el año 2005 aproximadamente vamos desarrollando proyectos específicos que en concreto lo que intentan es dibujar un abanico de servicios específicos, como digo, y priorizados para las personas que cuidan, incluso en concreto para el cuidado de su propia salud, ¿no? Nosotros, como decía, nuestra cartera de servicios de cuidadora se sitúan en aproximadamente unos 120-130.000 cuidadores, pero ponemos muy especial foco en aquellas personas que cuidan de personas grandes dependientes.
que incluso las identificamos con una tarjeta específica que le facilita el acceso a servicios, la atención en acto único y, como os decía, ese foco específico en su propia salud, en la atención a su propia salud. Además de las visitas domiciliarias y las intervenciones específicas que se pueden desarrollar con este perfil de pacientes dependientes en el domicilio, las enfermeras en Andalucía también realizan visitas en el domicilio para las altas hospitalarias que van a necesitar una continuidad de cuidados, sean mayores o no, en cualquier caso una dependencia generalmente transitoria. Y también atendemos en el domicilio en la mayor parte de las veces, y no con los datos que ya tenemos de la atención domiciliaria, para realizar los informes de salud vinculados a la dependencia. Y luego en específico, al menos en Andalucía, pues también hemos desarrollado programas que de alguna forma sirvan de apoyo a las situaciones de riesgo que se producen con el calor. Es decir, tenemos un plan específico de atención al calor, donde lo que hacemos es identificar a las personas que puedan estar en riesgo, generalmente porque vivan solas, generalmente porque tengan un conjunto de patologías que se puedan ver afectadas y necesitan un seguimiento proactivo, generalmente porque las condiciones de la vivienda tampoco le permiten soportar esas condiciones y los ponen en un riesgo sanitario que queremos prevenir. Entonces añadimos ese plan que también se contextualiza dentro de la atención domiciliaria en Andalucía. Otro proyecto que iniciamos también al inicio del año 2000 es poder habilitar un contexto dentro del domicilio donde se presta cuidados a estas personas que nos permita realizar cuidados seguros y sobre todo prevenir problemas tanto a las personas que atendemos como a las cuidadoras. Entonces dotábamos a esos domicilios por necesidades específicas y absolutamente clínicas, pues para que pudieran tener una cama articulada o bien una grúa o bien barandilla que evitaran riesgos como las úlceras por presión, el riesgo de caída y también patologías añadidas para las personas que cuidan o problemas de salud. En definitiva, hacemos seguimiento de todo este tipo de intervenciones en el domicilio y también de otros aspectos cualitativos que monitorizamos para ver la calidad de la atención domiciliaria, de manera que podamos pues conocer si esa atención domiciliaria está siendo efectiva y provoca una gestión eficaz de la salud a las personas que se cuidan y también a sus cuidadoras, para prevenir ese cansancio del rol del cuidador, para tener también indicadores indirectos de cómo se está produciendo esa atención en el domicilio con situaciones como úlceras por presión o riesgos de caída, como os he dicho, y sobre todo también una forma de medir el tipo de atención domiciliaria que se está recibiendo, que es ver el uso que estas personas hacen también de las urgencias hospitalarias o incluso los ingresos o reingresos que puedan tener durante el año. Pero bueno, llegó la pandemia y esto pues lo que nos hizo fue reconfigurar absolutamente todo ese contexto de atención en el domicilio que estábamos desarrollando hasta el momento, porque de pronto nos vino una situación de confinamiento donde tuvimos que replantear y priorizar a aquellas personas que irremediablemente tenían que ser atendidos de una manera presencial, a los que se continuó prestando servicios con todas las medidas de prevención y protección oportunas para ambos, pero tuvimos que introducir a marcha forzada todo lo que fue el uso de las nuevas tecnologías y sobre todo la monitorización y seguimiento telefónico para aquellas personas que podíamos ir explorando de manera proactiva y con un seguimiento telefónico continuado, pues situaciones de alertas que nos hicieran pues terminar resolviendo con la presencialidad, ¿no? Sobre todo aquellos que eran más vulnerables o los mayores más frágiles y las personas con problemas de salud crónicos de mayor complejidad. Aparte de todo esto, las enfermeras tuvimos que focalizarnos no solo en ese tema que acabo de contar, sino en poder acompañar a las personas para prevenir riesgos y poder fomentar un autoaprendizaje de cómo protegerse. Y, por supuesto, ya lo que se nos vino encima fue la ola y las necesidades de atención a los centros residenciales, que sabemos que son los que peor lo han pasado durante este periodo de pandemia y donde tuvimos que poner pues, toda la intensidad de intervenciones para que bueno, el caos que se estaba produciendo pues se minimizara y se pudiera reducir al máximo con la presencia y la intervención de los equipos sanitarios. Y, por supuesto, el foco de atención también lo tuvimos que poner en los afectados por COVID, tanto en el caso de los equipos de atención primaria como de atención hospitalaria. Bueno, realmente aquí se diseñaron, y como digo, voy a resaltar durante toda la presentación lo que ha supuesto para nosotros en este periodo el uso de las TIC que han venido para quedarse, porque tanto para el seguimiento telefónico como para el uso de plataformas que nos han permitido mejorar la comunicación y la información con los pacientes y con las personas usuarias, pues y que nos han permitido hacerles llegar pues información específica para cómo prevenir riesgos y cómo tomar medidas de protección frente al COVID,
así como a mejorar su autocuidado y su cuidado durante su abordaje. Cuando hablaba del seguimiento operativo telefónico, pues pongo datos, por ejemplo, del periodo de confinamiento, donde realizamos más de 450.000 llamadas o contactos telefónicos con esas personas que entendíamos pues, que teníamos que estar en una situación de alerta con ellos por si se producía cualquier tipo de riesgos y poder intervenir de manera presencial. Fueron unos 177.000 pacientes. El hacer ese seguimiento telefónico también nos permitió descubrir a aquellas personas que estaban solas o que no podían tener ayuda de terceros durante ese periodo y poder alertar también a los servicios sociales para que se le pudiera ampliar la respuesta y estar pendiente de estas situaciones a donde tampoco podemos llegar específicamente a los servicios sanitarios. Aquellas personas que entendíamos que la intervención tenía que ser más amplia y además necesitaban de una valoración mucho más profunda de su situación clínica, así como de la intervención de su equipo de referencia médico-enfermero, pero también de otros profesionales que pudieran intervenir, porque la situación así lo requería, bien contacto con medicina interna, bien los servicios de urgencia, bien otro tipo de especialistas o el trabajador social o la enfermera gestora de casos, pues nosotros nos hemos valido de un instrumento que llamamos plan de acción personalizado, que nos permite pues, compartir la información para que todos esos profesionales que puedan intervenir sobre la persona, y en este caso el acompañamiento también familiar, pues pudieran escribir en un mismo tipo o entorno de registro y esa valoración pudiera permitirnos hacer pues, o evaluar todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta en el caso de estas personas. Y luego esta herramienta es una herramienta inteligente que te apunta las intervenciones a realizar con los diferentes perfiles, en este caso por el equipo de atención de referencia y también, como hemos dicho, los añadidos. Y puede concluir con una serie de recomendaciones que se pueda dejar a esas personas y su familia para continuar con su atención específica, ¿no? Susana, deberíamos ir acabando, ¿vale? No sé cuánto te queda, pero... ¿Ya? Bueno, yo más o menos... Bueno, también ha sido como un hito importante la atención a las residencias durante este periodo, donde lo que hemos hecho es desplegar una atención en red con la figura de las enfermeras gestoras de casos repartidas en todos los distritos y centros sanitarios junto con los profesionales de los centros residenciales. Me salto algunas diapositivas, disculpad. Es decir, que algo que parecía imposible, que es que trabajáramos conjuntamente de manera colaborativa profesionales del ámbito sanitario, social y los profesionales específicos de la residencia, pues se pudo conseguir, ¿no? Es decir, estas son las curvas de casos que se produjeron durante COVID en residencia. Lo que decía anteriormente, que sí que en la primera hora quedamos muy top en el ranking, es decir, los terceros después de Canarias y Murcia en cuanto a fallecidos en residencia respecto al total de los fallecidos, ¿vale? Luego ya eso se convirtió en que aproximadamente las pérdidas han sido de unos 2.000 mayores con respecto a la población residencial, que eran unos 44.000 aproximadamente, es decir, un 23% de fallecimiento. ¿Hacia dónde vamos? Y ya con estas pocas diapositivas a cabo, pues vamos a que nuestros proyectos futuros se intentan orientar a una atención sanitaria que se focalice en este escenario, en la cronidependencia y envejecidad, es decir, pacientes mayores con problemas crónicos de salud que por sus consecuencias terminan provocándose situaciones de dependencia. Detectamos una serie de dificultades en la atención al domicilio que básicamente pues, se focalizaba en la falta de coordinación que había entre los servicios y en el poco uso que se hacía de las TIC con la potencialidad que tenían, y que en eso queremos insistir en este nuevo periodo donde vamos a poner en marcha nuevos instrumentos que identifiquen cuáles son las personas que más necesidad tienen de este tipo de servicio, atención en el domicilio, y que haya un seguimiento proactivo, continuado, completo y lo mayor integrado posible. Me salto esta diapositiva. Este es el escenario que queramos dibujar. Una atención primaria que vertebre la atención en el domicilio de este tipo de paciente con equipos lo más especializados posibles médico-enfermeras, con la presencia y el apoyo de la enfermera gestora de casos y con el desarrollo de unidades de atención residenciales que ya tenemos desarrolladas en algunos distritos como soporte. Y esto desarrollando también nuevos servicios, tanto en la atención a urgencia con circuitos específicos para personas vulnerables que permitan la entrada directa en la hospitalización, unidades específicas de atención a la alta complejidad de cuidado en los hospitales, también unidades de día que permitan permanecer a la persona en su domicilio de tal modo que podamos detectar riesgos y ser tratados en ese periodo de día para evitar el ingreso en la coordinación con los médicos de medicina interna y con todo el soporte TIC que hemos venido diciendo hasta el momento, junto con la creación de centros de cuidados intermedios que nos permita a aquellas personas que no vayan en condiciones de volver a su domicilio poder trabajar con ellos en soportes de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional
y también atender a las personas que lo van a cuidar en el domicilio para que se sientan preparados en esa transición antes de volver a su entorno. Básicamente es esto lo que queremos hacer en la atención domiciliaria y en los centros residenciales. Lo que acabo de contar también es lo mismo, escasa coordinación entre todos los servicios y una atención muy heterogénea y muy a demanda, con mucha falta de compartir información con las historias clínicas que podían ser compartidas. Vamos a desplegar esa nueva configuración con el apoyo de gestión de casos y las unidades de residencia para mejorar la calidad específica de atención a la residencia y poder adaptar las prestaciones de nuestras carteras de servicios a las características de estas personas que están en estos entornos. Esto no lo podemos hacer solo desde los sistemas sanitarios y entendemos que tenemos una oportunidad de trabajar en conjunto y en sinergia tanto con otros servicios y otras instituciones como con el tejido empresarial. ¿Para qué? Pues para poder dar una respuesta mucho más coordinada, simultánea y sinergia a los domicilios y a estas personas que tienen este tipo de necesidades y sus familias. Es decir, lo que queremos pasar es de una atención que hasta ahora ha sido secuencial, es decir, esperando que el escenario de esa persona cambie, sobre todo en cuanto a sus condiciones de autonomía, ¿no? Trabajando con ellos de la promoción de la salud hasta que tienen necesidad de una atención residencial, a una atención coordinada donde todos los servicios formales, sistema sanitario, social, los recursos comunitarios y el tejido empresarial, podamos realmente dar la respuesta más completa y necesaria a ese entorno domiciliario que necesita pues, la colaboración de todos, ¿no? Como limitaciones claves en ese entorno domiciliario entendemos que todas estas personas tienen necesidad de un cuidador acompañante, informal o formal, pero en cualquier caso no pueden estar solos, ahora mismo, en este momento, y se necesita de un domicilio que además esté adaptado para recibir cuidados seguros y que permita realmente desarrollar todas las intervenciones que esa persona necesita. Con lo cual, tenemos que seguir caminando hacia ideas innovadoras que no sean solo estas dos alternativas de prestación de servicios en el entorno domiciliario y de prestación de servicios en las residencias, como hasta ahora se las conoce, sino que tenemos que caminar hacia preparar el contexto de desarrollo de los cuidados en el entorno domiciliario para que estas personas puedan mantener su propia autonomía, con el uso de esas nuevas tecnologías, de las tecnologías avanzadas como la domótica, que le permita, pues eso, el mantenerse el mayor tiempo posible en su domicilio. Y otras opciones al contexto residencial, que son pues, proyectos como los cohousing o los co-living, que nos ha permitido reformular ese contexto de convivencia en modelos colaborativos, donde estas personas deciden cómo quieren pasar este tiempo de vida, donde ya se van desarrollando situaciones de dependencia, con contratación de servicios, con compartir pues, formas de ocio y modelos de convivencia. Esta es la manera que encontramos desde el Sistema Sanitario Público de Andalucía pues, de invitar tanto al resto de sistemas formales de atención como a la atención comunitaria como al tejido empresarial de poder crear ecosistemas de respuesta para que estas personas realmente puedan ser atendidos de la mejor manera posible y el mayor tiempo posible en su entorno. Nada más, muchas gracias. Pues oye, muchas gracias a Susana. Gracias por la presentación. Disculpa por el apremio, pero es que es importante que hablemos todos y que encontremos un huevo para que todos podamos luego compartir 5 minutos, que ya hay preguntas en el chat y animamos a todo el mundo para que las haya. Doy paso a... Muy bien. Doy paso a María José Molina, que es enfermera y gestora de casos y vicepresidenta de la SANEC. Y bueno, que yo creo que pondrá la parte de experiencia, ¿no? Susana ha puesto la parte de modelo y María José nos explicará pues lo que encuentra cada día en los domicilios y cómo podemos hacer para avanzar. Así que nada, María José, sé que también tienes una presentación, si quieres compartirla y yo cuando te falten 3 o 4 minutitos te aviso y haces lo que puedas, ¿vale? Vale, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Voy a compartir mi presentación. Bueno, ya Susana ha explicado un poco la parte macro, yo me voy a centrar un poco más en la parte clínica y asistencial de la labor que hacemos a nivel de atención domiciliaria en personas dependientes y cuidadores familiares. Cuando se me pidió la participación en este foro, me resultaba un poco con palabras difícil definir un poco lo que era para mí esa atención domiciliaria, ¿no? Entonces, como se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras, recordé
que tengo una foto guardada. Es un caso de una cuidadora que cuando fui a hacer una de mis visitas domiciliarias me hizo una foto al visitar a su madre después de haberle gestionado recursos que necesitaba, como fue una cama articulada, un colchón, una barandilla, ¿no? Entonces, ¿qué es la atención domiciliaria? Pues yo creo que esta foto refleja, al menos para mí, pues esa cercanía, agradecimiento, proximidad, reconocimiento, afectividad, tanto del paciente como de la familia y del cuidador. Cuando vamos a algún domicilio, una atención domiciliaria, normalmente realizamos un plan de cuidado no solo del paciente, sino del paciente y de la persona cuidadora, entendiendo al cuidador como nuestro paciente también, ya que el cuidador a su vez es un paciente que necesita conocer los cuidados que él necesita para continuar realizando su labor de cuidador. A su vez es un coterapeuta, por lo tanto necesitamos formarlo para que esté preparado para cuidar lo mejor posible, y a su vez es un gran recurso que nosotros tenemos que valorar y cuidar. Al llegar al domicilio realizamos una valoración integral del paciente y la familia, utilizamos un patrón funcional o modelo de cuidados. En base a ese patrón establecemos y valoramos una serie de necesidades que nos llevan a unos diagnósticos enfermeros según la taxonomía NANDA. Nos planteamos también unos objetivos de enfermería según la taxonomía NOC y unas determinadas intervenciones de enfermería según la taxonomía NIC que nos llevarían a la consecución de ese objetivo y a la resolución, si es posible, de ese diagnóstico y esa necesidad de ese paciente. Utilizaremos también escalas e instrumentos de valoración para valorar el nivel de dependencia, como es el índice de Bartel. Valoraremos también si existe o no algún tipo de deterioro cognitivo. Valoraremos el estado nutricional, el estado de la piel, si existe algún tipo de riesgo de alteración de la integridad cutánea. Y con respecto a la persona cuidadora, es fundamental una valoración de la situación familiar. Cuando vamos y realizamos una atención en domicilio, tenemos que valorar la situación familiar, intentar identificar si existe una persona cuidadora que sea el cuidador principal, entendiendo como cuidador principal aquella persona que dedica más de 10 horas al cuidado de ese paciente dependiente. Es importante valorar si ese cuidador está afrontando bien el rol de cuidador y si existe o no una sobrecarga o un cansancio del cuidador. Utilizamos cuestionarios de valoración, como puede ser el cuestionario de SARI, para valorar el nivel de sobrecarga del cuidador. Y algo muy importante también a nivel de domicilio es valorar el nivel de seguridad del paciente. Para ello debemos de valorar las características del domicilio enfocado a la prevención de caídas, ya que esta es una de las principales causas de mortalidad mayores. En el domicilio también valoraremos pues, la necesidad de algún tipo de recursos, como pueden ser andadores o sillas de ruedas o camas articuladas, y todo esto lo hacemos a través de una plataforma de recursos del Servicio Andaluz de Salud. Bueno, me parece que es fundamental y no debemos de olvidar el beneficio de la atención domiciliaria, no solo para el paciente, sino para la persona cuidadora. La enfermera de familia. La enfermera de familia, cuando realiza una atención en domicilio, debe de tener en cuenta aspectos claves, como puede ser valorar el nivel de conocimiento que tiene ese paciente o ese cuidador sobre la patología y sobre la enfermedad o enfermedades, en el caso de pacientes crónicos complejos o pluripatológicos, ¿no? Nos encontramos a veces pacientes que tienen determinadas patologías que desconocen, ¿no? Entonces es fundamental hacer una educación terapéutica, que el paciente conozca qué patologías tiene y qué tratamiento es necesario que tome, ¿no? Para, sobre todo, mejorar su calidad de vida y sus cuidados en el domicilio. Es muy importante también la valoración del estado nutricional de ese paciente, puesto que a veces el paciente necesita una información de un asesoramiento sobre los cuidados que necesita a nivel nutricional. Importante también, con respecto a seguridad del paciente, realizar lo que nosotros denominamos una revisión de botiquines.
Hay pacientes que almacenan medicación en domicilio, a veces pues no revisan las fechas de caducidades, nos encontramos pacientes a veces que con diferentes nombres comerciales con el mismo principio activo, nos hemos encontrado casos de pacientes que duplican la dosis de algún determinado fármaco. Por tanto, es fundamental por parte de la enfermera cuando hace una atención en domicilio la revisión de esa medicación y que el paciente tenga muy claro la medicación que necesita, las dosis y los horarios a los que debe de tomar determinada medicación. Importante también valorar el estado de la vacunación de ese paciente, si es un paciente que necesita una determinada vacunación, como puede ser gripe o neumococo, o ahora pues a partir de esta pandemia pues valoraremos también si está correctamente vacunado de la COVID, ¿no? Este plan de cuidados es importante que se haga una evaluación, una reevaluación para ir viendo si vamos consiguiendo esos objetivos y vamos consiguiendo que esas necesidades que habíamos valorado sean satisfechas. Voy a mencionar la importancia, aparte del plan de cuidados de enfermería, es importante la realización, como ha comentado Susana antes, de un plan de acción personalizado, porque es importante que la intervención con ese paciente y cuidador sea realizada por un equipo multidisciplinar y si puede ser a nivel interniveles, pues mucho mejor, puesto que sería una atención más integral. ¿Qué caracteriza este plan de acción personalizado? En este plan de acción personalizado, el paciente es partícipe de su propio plan de cuidados. Es decir, vamos a negociar o vamos a consensuar con el paciente los objetivos que se plantean conseguir en ese plan de cuidado. El paciente o cuidador autogestiona sus propios autocuidados, interviene un equipo multidisciplinar y se van a plantear inicialmente objetivos de fácil consecución de manera que el paciente se motive y poco a poco vaya mejorando sus cuidados y su calidad de vida. La atención en domicilio por parte de las enfermeras mejora la calidad de vida de los pacientes y los cuidados de los pacientes que presentan pues, patologías crónicas o se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las personas cuidadoras, en cuanto a la atención a las personas cuidadoras, ya como he comentado anteriormente, el cuidador para nosotros es un paciente, por lo tanto requiere de una atención y una intervención. Y he dicho también que es un coterapeuta, por lo tanto ese cuidador va a necesitar también una formación. ¿Cómo estamos atendiendo a las personas cuidadoras? Independientemente de la atención que ofrecemos en consultas o en domicilio o a nivel telefónico, que cada vez se está potenciando más a raíz de esta pandemia, organizamos talleres de formación a cuidadores, grupos de autoayuda. El uso de las nuevas tecnologías pues, se ha visto ahora con la pandemia pues, mucho más potenciado. La comunicación por WhatsApp cada vez más, para mí ha resultado muy importante durante la pandemia, puesto que muchísimos cuidadores han contactado a través de WhatsApp con mi teléfono corporativo. Y quiero comentar también una iniciativa con resultados muy buenos, que ha sido una iniciativa de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que han sido las escuelas de cuidadores. ¿En qué consisten estas escuelas de cuidadores? Estas escuelas de cuidadores son espacios en los que se ha programado formaciones entre iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en esas formaciones intervienen cuidadores expertos o formados. Se ha demostrado que cuando un igual traslada a otro, es decir, igual me refiero a una persona que esté viviendo una situación semejante, traslada a otros su experiencia, su vivencia, eso es muy importante para el receptor. Por lo tanto, nuestra formación mejora si incluimos en ella no solo a profesionales sanitarios, sino que incluimos también a los propios cuidadores ya expertos o formados previamente. Estas escuelas se realiza una captación, en este caso las escuelas de cuidadores, captación de cuidadores por diferentes vías, tanto a nivel de atención primaria como a nivel de atención hospitalaria. Se programan normalmente 2 sesiones presenciales. En la primera sesión, aparte de las presentaciones, se elabora y se le explica
a este cuidador cómo debe de realizar un plan de acción personalizado de manera que cambie determinados hábitos o determinadas conductas que puedan ayudarle a afrontar mejor su papel como cuidador. Y una segunda sesión, normalmente son semanas consecutivas, en las que se exponen esos planes de acción como cambios positivos para esos cuidadores y se hace hincapié en aspectos claves como es la autoestima, la asertividad y cuidados básicos que debe de conocer un cuidador formado. Ahí os dejo una imagen de una de mis escuelas de cuidadores y lo curioso es que una vez finalizada la escuela, los cuestionarios de satisfacción que hemos pasado a los cuidadores han reflejado una enorme satisfacción con este tipo de iniciativas y de formaciones. Y lo curioso es que incluso muchos de ellos me escribían y me trasladaban que le parecían pocas sesiones. Cuando intentaba hacer alguna escuela con más sesiones, pues ellos, pues, por la falta de disponibilidad de tiempo, pues tenían como una negativa, más sesiones, pero cuando finalizábamos la escuela de cuidadores, normalmente les había parecido corta estas 2 sesiones. Por lo tanto, importante pues que es importante la atención a las personas cuidadoras y establecer pues nuevas estrategias para mejorar la atención a las personas cuidadoras. La figura de la enfermera gestora de casos, que ya la ha iniciado mi compañera Susana, se inició en Estados Unidos en los servicios de salud mental por la necesidad de coordinación y la continuidad de cuidados. En Andalucía desde el año 2002, en base al decreto 2002 de apoyo a las familias andaluzas, se implanta esta figura de inicialmente enfermera comunitaria de enlace, que luego pasó a denominarse enfermera gestora de casos, tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito hospitalario, y sobre todo se vio la necesidad de esta figura para facilitar la continuidad de cuidados, sobre todo a nivel domiciliario. ¿A quién atiende esta enfermera gestora de casos? Pues atiende a población que precisen cuidados domiciliarios, a pacientes que tras el alta requieren una atención domiciliaria, cuidados complejos, personas cuidadoras, personas que precisen cuidados paliativos, personas con enfermedades raras y personas institucionalizadas. De ahí pues la labor que ha hecho la enfermera gestora de casos a nivel de residencia. Actualmente en Andalucía está implantada como una enfermera de práctica avanzada. ¿Por qué digo esto? Pues que esta figura reúne el perfil de 4 roles, como es el clínico experto, consultor, docente e investigador. Podríamos plantear muchísima bibliografía, muchísimos artículos a nivel internacional que hablan de la importancia de la enfermería de práctica avanzada, pero bueno, quería resaltar uno que habla de la enfermería de práctica avanzada de la gestión de casos como un elemento imprescindible para abordar la atención a la cronicidad compleja a nivel de España, ¿no? La enfermera gestora de casos a lo largo de la pandemia COVID-19 en Andalucía pues, ha realizado una labor de gestión y coordinación en las residencias de mayores de una manera muy activa, con un gran compromiso, una continuidad. Se habilitó desde la Consejería de Salud una plataforma COVID, donde hemos estado volcando datos y teniendo como una foto, datos de todas las residencias de Andalucía a través de esa plataforma. En esta plataforma pues, se registraban pues, todos los casos que había en todas las residencias, tanto de pacientes afectados por COVID, pacientes con sintomatología COVID, pacientes en aislamiento preventivo, el número de pacientes y residentes que estaban ingresados, número de fallecimientos, de manera que esta plataforma se ha estado actualizando continuamente, diariamente, incluso festivos, fines de semana y siguiendo un seguimiento proactivo de las propias residencias. A su vez también, ya estoy terminando. Muy bien, sí, estoy terminando. Aparte ha sido la enfermera gestora de casos referente para altas hospitalarias complejas en pacientes tras infecciones por COVID. Hemos estado haciendo seguimiento y en coordinación y comunicación continua con el ámbito hospitalario de los pacientes afectados por COVID, tanto pacientes crónicos complejos como personas cuidadoras, ¿no?
Y bueno, ya pues para finalizar, pues destacar la gran satisfacción y reconocimiento en la residencia de mayores de Andalucía por la atención recibida por parte de la enfermera gestora de casos a nivel de Andalucía. Pues nada, María José, muchísimas gracias por tu exposición y yo creo que ha sido muy interesante. A partir de aquí, pues le doy la palabra a Gonzalo Casino, que es el director de operaciones de DKV y además yo creo que por su trayectoria anterior es un gran conocedor de todas estas estructuras de colaboración pública y privada en la que tendremos que basar el futuro. Y sin más, nada, Gonzalo, muchas gracias por aceptar moderar el debate y te dejo para que puedas presentar a tus compañeros. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y paso sin ninguna interrupción a presentar la verdad es que 3 iniciativas que nos van a explicar, yo diría, 2 multinacionales del sector que seguramente todos conocéis y Ortorrent, que ahora os presentaré, que es una iniciativa empresarial, la verdad es que muy interesante. Pero si os parece, doy paso primero de todo a Pablo Perlado, que es el responsable de Relaciones Institucionales y de Acceso al Mercado de Harman. Harman, una compañía que todos conocemos de soluciones y de material bueno, en general para personas mayores y personas no tan mayores, y que nos va a presentar una iniciativa muy interesante que llevan a cabo en el Rincón del Cuidador. Así que adelante, Pablo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, por esta introducción. Buenas tardes a todos y ante todo quiero agradecer a Edad y Vida, gracias Joaquín, gracias María José, por haber organizado este primer foro de envejecimiento que concluye esta tarde. Y gracias también por brindarnos la oportunidad de participar en esta sesión de autocuidado y atención domiciliaria ambulatoria. Es un verdadero lujo compartir mesa con estas excelentes profesionales. Gracias Susana y María José por explicarnos vuestra experiencia y proporcionarnos una visión sobre los retos presentes y futuros de los cuidados a las personas mayores. La verdad es que ha sido muy enriquecedoras vuestras presentaciones y seguro que todos hemos aprendido mucho. Estos retos que hemos comentado y que han aparecido también a lo largo del foro coinciden plenamente con la misión de Harman, con nuestra esencia, que no es otra que ayudar, cuidar y proteger, con el propósito de mejorar los resultados de salud tanto de los profesionales sanitarios como de los pacientes, sin olvidar a sus cuidadores y a sus familiares. De esta manera ponemos al servicio del colectivo sanitario y de la sociedad en general toda nuestra experiencia de más de 200 años, Harman fue fundada en 1818, proporcionando productos y soluciones que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, en especial la de nuestros mayores. Estarán de acuerdo conmigo en que en nuestro país y en el entorno sociosanitario en particular tenemos 2 grandes retos a los que hacer frente a corto y medio plazo. Uno es la cronicidad y otro es la dependencia. Los avances farmacológicos de las últimas décadas han hecho posible que algunas patologías de elevada prevalencia se cronifiquen. Algunos ejemplos podrían ser la hipertensión, la POC o la diabetes. Enfermedades en las que, en cierto modo, la mayoría de los pacientes pueden alcanzar un elevado grado de control con la consiguiente mejora de su calidad de vida diaria. Y esta elevada prevalencia de la cronicidad irá en aumento en los próximos años debido a una mayor esperanza de vida. Otro ejemplo claro es la incontinencia urinaria crónica, un síndrome geriátrico que afecta ya en diferente grado a más de 6 millones de españoles. En Harman, para mejorar su calidad de vida, a veces tan comprometida, estamos en contacto directo con estos pacientes, con estas personas, para valorar su experiencia percibida con el uso de nuestras tecnologías sanitarias. De esta manera somos capaces de investigar e innovar en todos aquellos aspectos que puedan mejorar su vida diaria. Y el segundo reto, como decía, es la dependencia, porque vivimos en una sociedad cada vez más envejecida, con patologías crónicas, que cursan con un elevado grado de dependencia, alguna de ellas, como el Alzheimer, el Parkinson, las demencias o la simple movilidad reducida de las personas. En España se estima que hay más de 1,5 millones de personas que necesitan ayuda para su actividad diaria. Y esta cifra, como antes comentaba, irá en aumento en los próximos años. Disponemos de tecnologías sanitarias y soluciones
para los profesionales y para los pacientes. Investigamos e invertimos e innovamos para ofrecerles lo mejor, faltaría más. Pero en la dependencia hay una figura clave, como han comentado muy bien Susana y María José, que lo sustenta absolutamente todo, ¿no? Es el cuidador, la persona cuidadora, que son fundamentalmente los familiares en muchos de los casos y mujeres que están al pie del cañón cada día por su ser querido, enfermo y dependiente. Y estarán de acuerdo conmigo también en que nadie, algunos me lo habéis oído ahora decir, te prepara para ser cuidador, ¿no? Y cuando te toca, hay que aceptarlo y gestionarlo de la mejor manera posible. Conscientes de esta necesidad, hace ya más de 6 años, Harman quiso poner en marcha una iniciativa, el Rincón del Cuidador, para que los cuidadores no profesionales, los familiares de los pacientes, pudiesen estar acompañados e informados en propuestas, ideas y alternativas que les capacitara para poder gestionar tanto las cuestiones técnicas de la dependencia como sus emociones y motivaciones diarias, que son absolutamente necesarias para cuidar y apoyar a sus seres queridos. Y así nació el Rincón del Cuidador, una plataforma digital que hoy en día da soporte a más de 400.000 personas. En el Rincón del Cuidador, los cuidadores consultan y se forman en todo tipo de aspectos cotidianos de su día a día, como el procedimiento de solicitud de la dependencia o cómo realizar los cuidados específicos de una patología concreta. Entre los temas más demandados por los cuidadores podemos enumerar aquellos que están relacionados con las patologías neurológicas, con la vida cotidiana de las personas dependientes, con la alimentación y nutrición y también las ayudas para luchar día a día como cuidador. Este último aspecto es una parte muy importante en el Rincón del Cuidador. Cómo necesitan cuidarse ellos mismos, cómo superar el llamado síndrome de burnout, que más pronto o más tarde aparece en la mayoría de los cuidadores. Queremos ayudar a este colectivo a afrontar su situación desde una perspectiva más humana, permitiéndoles a través del Rincón del Cuidador estar conectados entre sí, compartir experiencias y buenas prácticas y así solicitar información y solventar dudas con la mayor practicidad posible. Y también, por último, queremos apoyarles y reconocer públicamente su inestimable y abnegada labor social. Por ello, cada 5 de noviembre, Día del Cuidador, desde Harman y el Rincón del Cuidador llevamos a cabo diferentes acciones de apoyo y reconocimiento tan merecido. Para finalizar mi intervención, yo creo que estoy en tiempo, ¿no, María José? Les dejo con una muestra del compromiso de Harman en un pequeño vídeo con los pacientes y sus cuidadores por una asistencia sanitaria y social más humana. Ahora os pongo el vídeo. Voy a compartir pantalla. Forget your fears, forget the past. We'll pick things up when we get back. Let's get lost and see the world. Make a story we want to tell. Spent my days and nights before, not knowing what I was searching for. It took a while for me to see the big wide world was calling me. Now I know home is wherever my heart needs to be. Bueno, es una muestra, ¿no?, de esto que decía María José, de cercanía, de agradecimiento, ¿no?, y de afectividad, ¿no?, del cuidador y bueno, un poco lo que hacemos en Harman. Gracias a todos.
Muy bien, Pablo. Pues oye, muchísimas gracias. La verdad es que felicidades por la iniciativa del Rincón del Cuidador, que seguro que ofrece información muy interesante para las personas cuidadoras. Muy bien, damos paso, si os parece ahora, a Ariadna Núñez. Ariadna trabaja en Tunstall, que como sabéis es una, yo creo que de las empresas de referencia, ¿no?, en soluciones tecnológicas para la atención domiciliaria y para la teleasistencia. Ella es la responsable de proyectos psicosociales. Y adelanta, Ariadna, para tu presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este foro de envejecimiento y sobre todo enhorabuena a los ponentes anteriores, que me han parecido muy interesantes sus intervenciones. Voy a pasar a compartir mi presentación. Bueno, durante mi intervención voy a hablar sobre el programa de apoyo a las personas cuidadoras que llevamos a cabo desde Tunstall Televida, dentro del programa del servicio de teleasistencia. Como anotación, cada vez que me refiero a personas cuidadoras, me refiero a personas cuidadoras familiares, no profesionales. Para contextualizar de dónde nace este programa de teleasistencia de apoyo al cuidador, me gustaría hacer una pequeña introducción de la evolución del propio servicio de teleasistencia, porque va unido a ello. Y la teleasistencia nació hace más de 25 años como un servicio asistencial reactivo que daba respuesta a personas en situación de vulnerabilidad durante una emergencia en su domicilio. Y bueno, pues a lo largo de estos maravillosos 25 años hemos evolucionado no solo en la tecnología que aportamos, que es mucho más accesible, sino también en el concepto, ¿no?, del propio servicio de teleasistencia, que en la actualidad se trata de un servicio proactivo, personalizado y flexible, que además atiende a un colectivo mucho más amplio, ¿no?, entre ellos a las personas cuidadoras. Nosotros entendemos que dando un buen servicio, una buena atención a las personas cuidadoras, influimos de alguna manera en la calidad del cuidado y en su propio bienestar. El perfil de persona cuidadora que es más habitual en el servicio de teleasistencia y que creo que lo es a nivel general es de una mujer mayor de 50 años que suele tener una relación familiar directa con la persona a la que presta el cuidado. Normalmente se trata de hijas o cónyuges que suelen tener además obligaciones o deberes externos, ¿no?, laborales o familiares, que no tienen una formación específica para llevar a cabo el cuidado y que suelen conllevar en una sobrecarga, ¿no?, derivada del cuidado. Entonces, bueno, tocaba preguntarles y escucharles, ¿no?, acerca de cuáles son sus necesidades y resalto aquí pues las más comunes y compartidas entre todas ellas, que muchas ya han sido nombradas a lo largo de este foro, ¿no? Una es el conocimiento sobre la enfermedad de su familiar al que presta cuidado. Otra es información sobre recursos que puedan existir en su entorno, que puedan ayudarles. Otra es el saber hacer, ¿no?, el conocimiento, la formación en cuidado, contar con ayuda de otras personas, contar con los medios adecuados, no solo económicos, sino también en materiales, y pongo en mayúsculas la necesidad más repetida, ¿no?, por las personas cuidadoras, que es disponer de tiempo para ellas mismas. Con estos datos sobre la mesa, pues toca preguntarse qué puede hacer el servicio de teleasistencia en todo esto. Y bueno, podemos hacer muchas cosas, pero me gustaría resaltar todas estas, ¿no? Por una parte, contribuir al reconocimiento social que deben tener las personas cuidadoras por su labor día a día, detectar y disminuir el riesgo de aislamiento. Afortunadamente, desde el servicio tenemos comunicación con las personas usuarias de manera muy habitual y esto nos permite poder detectar, ¿no?, estos casos. También podemos facilitar información y orientación, ofrecerles apoyo emocional, aportarles tecnología que proporcione seguridad y descanso en las tareas de cuidado y facilitar su vinculación a los recursos que existan en su entorno. Este es un histórico gráfico de la situación del programa de teleasistencia de apoyo a las personas cuidadoras prestado por Tunstall Televida en la actualidad. Comenzó en Murcia ya en el 2010, donde seguimos llevándolo a cabo, y progresivamente se ha ido implantando en diferentes territorios o comunidades donde prestamos servicio de teleasistencia. En el 2015 recibimos un premio por este programa de la Fundación Unir Cuidadores y bueno, a día de hoy atendemos a más de 2.000 personas cuidadoras a las que prestamos apoyo complementario aparte del servicio.
¿Y en qué consiste este programa? Bueno, pues se trata de unas series complementarias al propio servicio de teleasistencia que pueden ir dirigidas o bien a dar información y asesoramiento a las personas cuidadoras o bien a prestarles apoyo emocional o bien facilitarles tecnología que pueda apoyarles en el descanso. Como ejemplo de acciones formativas e informativas, pues podemos prestarles asesoramiento sobre recursos del entorno, de manera que sea información realmente valiosa, ¿no? Para ellas. Esto lo podemos hacer de manera individual con los profesionales del servicio o en forma de campañas informativas que se transmiten desde el propio centro de atención del servicio. También les facilitamos guías formativas. Estas guías las elaboramos desde el propio servicio y sus contenidos han sido validados por diferentes expertos del ámbito de la geriatría y gerontología. Se las facilitamos o bien en papel o bien se las podemos hacer llegar a nivel en formato digital a quien las prefiera así. Y pues son guías destinadas a incrementar el conocimiento pues sobre diferentes temáticas, ¿no? Tenemos una guía de cuidado básico y autocuidado donde recogemos una serie de orientaciones o consejos sobre diferentes temáticas de cuidado, como cómo realizar ciertas transferencias o movilizaciones, en aspectos de higiene, etcétera. Y sobre todo orientaciones también de autocuidado, ¿no? Que no se olviden de ellas mismas y de ellos mismos. También hay una guía específica para familiares de personas con demencia. Un gran problema en la actualidad que tenemos es que hay un elevado porcentaje de personas con demencia y creemos que bueno, pues, facilitar orientaciones acerca de cómo abordar ciertos trastornos conductuales que son habituales, ¿no? Como puede ser la deambulación, ¿no? La desinhibición, alucinaciones, que habitualmente una persona cuidadora no tiene por qué saber cómo abordarlas, pues bueno, aquí recogemos una serie de orientaciones que también son facilitadas por los profesionales del servicio, pero están recogidas en las guías. Por último, tenemos la guía Activa tu mente, donde hacemos ciertas recomendaciones de cómo mantener la mente activa en casa. Y de la misma manera que recomendamos hacer ejercicio físico, pues también el ejercicio cognitivo. Si alguien está interesado en poder visualizar las guías, están en la web de Tunstall, que su descarga es completamente gratuita. También facilitamos formación online. Esto lo hacemos con un convenio de colaboración que tenemos con Supercuidadores. Facilitamos a las personas cuidadoras un usuario y una contraseña por el que pueden acceder a una web donde aparecen unos 50 cursos online con temas relacionados con el cuidado. Pongo un ejemplo de la plataforma que está preparada para el Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi y bueno, pues pueden visualizar los vídeos y esto nos permite a nosotros poder ver si las personas realmente acceden y están interesadas en los cursos y cuáles son los más visualizados, ¿no? Otra de las prestaciones del programa que más éxito suele tener entre las personas cuidadoras es el apoyo emocional que podemos prestar desde el servicio. Tenemos a la figura del telefonista de referencia, que es una figura profesional que está formada específicamente para dar seguimientos personales telefónicos a las personas cuidadoras, donde les ofrece un espacio de desahogo y de escucha. También hacemos seguimientos presenciales por parte de los trabajadores sociales del servicio. Realizamos talleres de formación de diferentes temáticas y hemos llegado a realizar grupos de autoayuda dinamizados y coordinados por profesionales de la psicología que también agradecen mucho. Llevamos a cabo campañas de sensibilización también con el objetivo de poder contribuir a este reconocimiento social y pongo un ejemplo de la pequeña libreta que enviamos por correo domiciliario a todas las personas cuidadoras el día 5 de noviembre del año pasado, donde recogimos una serie de relatos o de historias breves que nos contaban las propias personas cuidadoras y que los profesionales recogieron con mucho mimo. Por último, otro tipo de prestaciones que podemos llevar a cabo es prestar apoyo tecnológico. He señalado aquí dos dispositivos que suelen funcionar bastante bien dependiendo del tipo de necesidad que tenga la persona cuidadora. Son sensores que en el último caso, o tecnología que en el último caso lo que pretenden es poder proporcionar descanso durante las tareas de cuidado, ¿no? El que aparece a la izquierda es el dispositivo, el sensor de ocupación cama-sofá, es una almohadilla que se sitúa en la cama y cuando detecta un cambio de presión genera una alarma en el domicilio que si no se para por la persona cuidadora llegaría al centro de atención y quedaría la emergencia cubierta en todo caso.
resulta muy útil en personas cuidadoras que están 24 horas alerta porque la persona a la que prestan cuidado pues tiene deambulación, ¿no? Y se levanta continuamente. También tenemos el sensor de enuresis que detecta humedad y es muy útil en aquellos casos también de personas dependientes pues que no pueden utilizar absorbentes 24 horas pues por diferentes motivos de salud. Con esto finalizo mi intervención y lo que quiero decir y resumir aquí es que el programa de teleasistencia y apoyo a las personas cuidadoras, que está en continua evolución, su objetivo último es poder prestar apoyo a las personas cuidadoras o bien en forma de seguimientos personalizados, de asesoramiento sobre recursos de su entorno, tecnología que pueda facilitarles descanso y apoyo emocional, de manera que podamos, aunque sea, influir un poco y mejorar su calidad de vida o al menos disminuir un poquito su sobrecarga. Muchas gracias. Gonzalo, el micro. Uy, disculpad. Te decía, Diana, que muchísimas gracias por la presentación, muy interesante la iniciativa y sobre todo el portfolio de servicios de cara al cuidador. Después seguramente te haré alguna pregunta vinculada con eso. Vale. Damos entonces paso a Elena Oller. Elena es la responsable de una iniciativa empresarial que ahora os comentará ella misma, muy interesante, se llama OrtoRent, y comentará Elena, pero es la posibilidad de adquirir o alquilar material de ortopedia y de soporte con una visión o con un modelo de alquiler, precisamente. Entonces, si te parece, Elena, cuando quieras, y nos presentas la iniciativa. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias también, por supuesto, por darnos este altavoz a la Fundación Edad y Vida. Y bueno, yo os explicaré un poco de dónde nace nuestra iniciativa y la experiencia que estamos teniendo. Como bien me han introducido, es una iniciativa a nivel privado. Yo soy farmacéutica, especialista en farmacia práctica, o sea, he hecho toda mi formación de posgrado en lo que es la farmacia práctica. Entonces, os compartiré pantalla con nuestra web para posicionaros un poco y ver de dónde sale este proyecto de OrtoRent, ¿de acuerdo? Entonces, perdón. Perdón, que... A ver, no se ve, ¿verdad? No, creo. Todavía no. Tienes por dentro. Vale, bueno, os voy explicando. Yo la tengo detrás, o sea que no hay problema, ¿vale? Como os decía, yo parto de una familia de farmacéuticos. Mi hermano y yo en este momento somos la cuarta generación que estamos al frente de la farmacia. El año pasado, en plena pandemia, celebramos nuestro 160 aniversario y nuestro proyecto nace cuando conocemos a través de otro proyecto que estaba haciendo yo con un grupo de farmacias a un educador social, ¿vale? Que es Iván, que es nuestro líder en este proyecto, de hecho, pero que por temas personales no podía hacer en la presentación, ¿vale? Entonces, entre los tres, mi hermano es ortopeda, aparte de farmacéutico, y hacía mucho tiempo que íbamos teníamos identificado que la ayuda técnica muchas veces era inaccesible por el elevado precio de compra que tiene. Entonces, nuestro inicio es realmente el alquiler de la ayuda técnica, pero este servicio ha ido evolucionando de manera bastante rápida hacia una atención integral especializada en el domicilio, ¿de acuerdo? Más que nada, ¿por qué? Pues porque tenemos como la visión sanitaria que nos aporta nuestro conocimiento como farmacéuticos y la formación de todo el equipo que somos, y también la visión social que nos aporta Iván, que en este caso yo creo que nos da mucho valor porque las debilidades
a nivel social y o a nivel sanitario afectan lógicamente en la salud de las personas. Y al menos aquí a nivel de Cataluña, la atención social va por un lado y la atención de salud va por otro. Con este servicio nosotros conseguimos juntarlo y aunque es a nivel privado, tenemos constante contacto con las trabajadoras sociales del ambulatorio de nuestra zona para gestionar todo lo que sea también y derivar a la persona hacia las ayudas más públicas que puedan existir. Entonces, al final nuestro objetivo es crear una red. En este momento, nuestro servicio ¿en qué se basa? La identificación de estas necesidades, tanto desde la farmacia como desde la ortopedia, como de todos los partners con los que estamos haciendo red, ya sea a nivel de fundaciones, como a nivel de residencias, como a nivel de hospitales, trabajando directamente con las gestoras de casos. Ellas identifican a este tipo de paciente que puede requerir de esta valoración en el domicilio y nos lo derivan, para que nos entendamos. Entonces, a partir de aquí se hace una valoración integral de la persona en el domicilio, una valoración basándonos en todos los cuestionarios a nivel de funcionalidad, de nutrición, a nivel del riesgo de úlceras por presión, etcétera. Y a partir de esta valoración pues se hace un informe de valoración que se manda a la familia y si es derivado del médico directamente, pues al médico también o a la trabajadora social en caso de que haya una falta de recursos para poder priorizar lo que son las necesidades de la persona e ir introduciendo poco a poco tanto lo que es la ayuda técnica que pueda requerir como también todo lo que puede ser relativo a la medicación. Nosotros tenemos en este momento, somos la primera farmacia a nivel estatal que ha introducido un robot para hacer los SPDs que nos permite un control mediante cámara a nivel cualitativo, para que nos entendamos. El Celia es la primera instalación de este tipo que hay a nivel estatal y por lo tanto podemos garantizar también lo que es la ordenación de la medicación para el paciente. Aparte se hace también una valoración nutricional porque contamos con un colaborador externo que es nutricionista y que por lo tanto podría también hacer un plan de nutrición para esta persona. Y bueno, en base a esto, como digo, lo que hacemos es priorizar tanto al paciente como también al cuidador principal, ¿no? Yo esta mañana estaba en un domicilio que he ido solo para recoger teóricamente una medicación para hacer un SPD de la mujer del cuidador principal y el que necesita realmente, me he dado cuenta y luego pues hemos hablado con la trabajadora social del ambulatorio, el que necesita la mayor atención es el cuidador principal, que es el marido, y está sobrepasado, ¿no? Y él no era consciente de esto. Entonces, bueno, para poneros como un ejemplo muy rápido y no entretenerme. Entonces, como os decía, como esto ha ido evolucionando y nosotros somos perfectamente conscientes de nuestras competencias hasta donde llegan, lo que hemos hecho es pues, crear una red de colaboradores en los que se integran pues, un enfermero experto en úlceras por presión, un rehabilitador, a una nutricionista, una enfermera especialista en ostomía, un coach de salud, podología, etc. Un poco para que veáis nuestro objetivo final es que cuando una persona piense en salud a nivel de nuestro alcance, nosotros somos, yo siempre digo que somos pequeñitos porque venimos pues eso, de una farmacia de barrio, situada en un barrio, muy barrio de Barcelona todavía, y lo que queremos es que cuando nuestros pacientes del barrio piensen en salud, pues piensen en nosotros. Tenemos, por suerte, muy buena relación a nivel ambulatorio, con lo cual en el ambulatorio conocen de este proyecto de Oller Salud, ¿no? Que nos engloba, aparte de Ortorren, pues como a mí me gusta decirlo, todo el ciclo de vida de las personas, ¿no? Desde el asesoramiento de lactancia materna hasta el final de la vida, colaborando también con fundaciones de pacientes paliativos. Y un poquito es este nuestro proyecto, que empezó como solo para poner al alcance las ayudas técnicas, para poner al alcance de todo el mundo las ayudas técnicas, pero enseguida vimos que nos quedábamos cortos porque
porque solo con el poner la ayuda técnica en casa de la persona, pues como os decía hoy, ¿no? Si a este señor le podíamos poner todas las ayudas técnicas de su mujer que necesitaba, pero él era incapaz de utilizarlas porque no se podía mover. Entonces, por mucha ayuda técnica que tuviera él, allí en casa todas y las mejores en calidad, era imposible poderlo utilizar. Y bueno, y más allá, como somos un poco inquietos y vamos haciendo para que nos entendamos nuestros pinitos, pues estamos ahora pilotando a nivel domótico también con 3 pacientes un dispositivo que nos detecta pues, el tiempo que está mucho tiempo en sentado o si se levanta, riesgo de caída, saturación de oxígeno, presión arterial, etc. Esto estamos en fase piloto, con lo cual tampoco destapo más porque hay un tema de confidencialidad a nivel de nombres, pero bueno, que obviamente si no estamos presentes en todos, para dar sobre todo facilidad, aparte de los cuidadores, también a los hijos y la tranquilidad, pues veíamos que nos podíamos quedar un poquito atrás. Y nada, yo creo que eso es todo. Si tenéis alguna duda, alguna cosa, pues aquí quedo a vuestra disposición. Muy bien, Elena. Pues oye, muchísimas gracias. La verdad es que están habiendo muchas dudas a través del chat. Si me permitís, Susana, María José, a Pablo, Ariana y Elena, os paso a hacer preguntas que han hecho desde el chat para que podamos contestarlas y si os parece al finalizar, si tenemos tiempo, generamos un mini debate con algunas preguntas que me gustaría comentaros, ¿de acuerdo? La primera, Elena, para ti, Esther Gandía nos comenta, me gustaría saber en tanto que privado, como negocio privado, ¿cómo monetiza Ortorren este servicio que acabas de comentar? Pues mira, al final con un tema de fidelización del paciente. Es decir, la valoración inicial es un servicio que nosotros no cobramos porque, como os he comentado, es a nivel muy local. Es verdad que tenemos un convenio de colaboración, hemos establecido varios convenios de colaboración, cosa que no he comentado, de la que nos sentimos muy orgullosos con fundaciones. Y en este caso también un convenio de colaboración con un centro que nos permite hacer valoraciones virtuales en caso de que el paciente esté fuera de nuestra área de influencia, ¿no? Entonces, el monetizar esto es con la fidelización. Al final, tú en el informe de valoración detectas unas necesidades en base a la seguridad y al bienestar del paciente en todos los ámbitos que he comentado, que creo que no me he dejado ninguno. Y esto da lugar a Es que al final servicio y producto para mí es lo mismo, ¿no? Pero que si lo queremos como poner en producto, pues da lugar a una serie de productos. Y básicamente así. Muy bien. Elena, mira, otra pregunta para ti de Monse. Te pregunta que en el vínculo que has comentado con profesionales de atención primaria y de trabajadores sociales, has mencionado médico y trabajador social. Pregunta, Monse, si también en ese equipo de trabajo o tus interlocutores también forma parte el profesional de enfermería. Y tanto, Monse, porque lo que pasa que muchas veces, al menos aquí en Barcelona, en nuestro ambulatorio, yo el contacto directo lo puedo tener con el médico, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando se activan las visitas domiciliarias, no sé cómo es en el resto de comunidades, lo desconozco, pero aquí puede ser que el seguimiento lo vaya haciendo enfermería y enfermería se lo dice al médico y nos lo dice a nosotras, ¿vale? O sea, nos lo dice a nosotros directamente. Con enfermería directamente tratamos sobre todo los cambios de medicación en los blisters, ¿vale? Que sí que el médico tiene que autorizar receta, pero sí, sin ningún problema. De hecho, dos de las empresas que colaboran con nosotras son enfermeras y de hecho el proyecto inicial nació con enfermeras, porque creo que somos súper complementarios. Muy bien, Elena. Más preguntas. Tengo una pregunta de Juan Mañas. Va dirigida, yo diría que tanto a... Uy, ahora se me ha marchado. Disculpadme un segundo. Bueno, pues oye, Maite, una pregunta para Ariadna Núñez.
dice, ¿a qué cuidador va dirigido el programa que has presentado? ¿Tiene que existir convivencia? ¿Podemos acceder a la documentación de la formación que has comentado desde las administraciones públicas municipales de Cataluña? Sí, voy por partes. Al cuidador al que nos dirigimos no tiene por qué ser conviviente. A ver, esto depende de la administración pública bajo la que prestamos servicio, ¿no? Depende, no en todos los territorios damos las mismas prestaciones a las personas cuidadoras, pues o bien por petición de la administración pública o por otros motivos, ¿no? Pero habitualmente el perfil al que nos dirigimos es de una persona cuidadora que mínimo pase 6 horas dedicando al cuidado. No obstante, siempre se valoran casos pues bueno, excepcionales o puntuales, ¿no? de personas cuidadoras que aún no cumpliendo estas características sí que creemos que pueden servirles las prestaciones que les damos desde el servicio. Sí que tienen que ser personas usuarias del servicio público de teleasistencia. Y la otra pregunta era cómo acceder al material formativo. Efectivamente. Se puede acceder, no sé si se refiere a las guías. En el caso de las guías deberían estar en la página web de Tunstall en un apartado de recursos. No obstante, no sé si hay posibilidad de que las comparta de alguna manera con la fundación para hacerlas llegar, pero deberían estar en la web de Tunstall en un apartado de recursos, ahí incluidas. Y creo que no me dejo... No, contestado todo, Mariana. Mira, más preguntas. Estas son para Susana y para María José. Hay una pregunta de Maite que dice, ¿podéis explicar un poco más qué es la tarjeta del cuidador? Y 2, ¿la prestación de ayudas técnicas va a cargo del sistema de salud andaluz? ¿Hay copago? Por alusiones, si quiere María José explica un poquito más lo de la tarjeta. Yo de todas maneras le he contestado a ella, a Maite, vamos, que voy a leer la respuesta que le he dado. Vale. Pero por compartirla. A ver, la tarjeta Más Cuidado consistió en un programa que se asocia al decreto de apoyo a la familia, que me explico esto, y lo que hizo fue converger el apoyo que desde las diferentes consejerías de distintos ámbitos, desde salud a servicios sociales, a educación, a urbanismo, etcétera, pues se configuró para brindar precisamente apoyo a los cuidados domiciliarios. Entonces, es a partir de ahí que nosotros introducimos la figura de enfermera gestora de caso pues como profesional con competencia específica para poder resolver con estos apoyos, y luego también hicimos como una mirada mucho más dirigida a las personas que cuidaban. O sea, fue justo a partir de ahí. Entonces, pusimos en marcha un proyecto que a través de la tarjeta Más Cuidado como elemento tangible para identificar a esas personas que cuidaban de las personas grandes dependientes con mayor necesidad de apoyo al cuidado, para poder ofrecerles desde los sistemas sanitarios, desde el Servicio Andaluz de Salud, pues una serie de medidas de discriminación positiva, es decir, le ofrecíamos pues, mayor facilidad para el acceso a las consultas de atención primaria, también un servicio, bueno, la gestión de las citas con priorización o preferencia, pues servicios en acto único, y luego una serie de prestaciones específicas para la persona que cuidaba, pues directamente para apoyar o mejorar su salud, ¿no? Y ahí estamos diciendo pues la misma atención específica para la cuidadora, los talleres que María José ha contado anteriormente. Es decir, que era a través de la tarjeta Más Cuidado, pues nos servía para identificar esos accesos, digamos, a esos servicios. Y bueno, hoy por hoy se continúa utilizando y bueno, lleva como eso, pues unos 15 años funcionantes, ¿no? Que es cuando empezamos pues a trabajar de manera específica con las personas que cuidan. En cuanto a las ayudas técnicas, asociado a ese proyecto, también efectivamente se destinó una partida presupuestaria del sistema sanitario concreta para la adquisición de material de apoyo al cuidado que de alguna manera sirviese para configurar ese entorno domiciliario para cuidar. Camas articuladas, grúas, colchones antiescaras, etcétera, y evitar riesgos tanto para las personas que había que cuidar como para las cuidadoras. No tiene ningún coste para esas personas y lo que se hace es que cuando se detecta una necesidad para mejorar ese entorno, pues bien por la enfermera de familia, que es la que está yendo con continuidad al domicilio, o bien a través de las enfermeras gestoras de casos, se hace una valoración clínica. Es decir, otorgar o no este tipo de prestaciones no tiene que ver con la parte económica
del domicilio, sino que realmente exista una necesidad específica de una perspectiva clínica para estas personas y para la cuidadora. Entonces, si existe la necesidad, que nosotros veamos que efectivamente es así por una valoración específica o focalizada que hacemos de capacidad funcional, contexto del entorno, toda una serie de criterios que se establecen en un cuestionario que es de valoración, pues a partir del cumplimiento de esos criterios se puede acceder a la prestación. Generalmente intentamos que sea en el menor tiempo posible, pero sí puede generar una lista de espera, porque no hay material para todo dentro de este contexto. Intentamos hacerlo en el menor tiempo posible. Muy bien. Muy bien. Os quería hacer una pregunta, Susana y María José, sobre todo, porque tanto las iniciativas que ha presentado Pablo como la iniciativa que ha presentado Ariana no dejan de ser iniciativas que podrían ser muy útiles, sobre todo desde una perspectiva de programas en una colaboración público-privada, ¿no? Es decir, que los programas públicos de atención al autocuidado y a la atención domiciliaria pudiesen utilizar o colaborar con compañías privadas como Tunstall o como Harman, que han desarrollado programas desde este punto de vista. Y ahí me gustaría preguntaros cuál es el nivel de colaboración entre la administración y compañías como Tunstall y Harman en poder ofertar al paciente público de cuidado o atendido por los servicios públicos de salud este tipo de iniciativas privadas que pueden ser muy útiles en ese modelo de colaboración más global, ¿no? Entonces, no sé si podéis contestar si hay comunidades autónomas que están utilizando más este tipo de ayudas o de colaboraciones del sector privado, comunidades autónomas que menos, todavía no hay excesiva comunicación o colaboración. ¿Cuál es vuestra visión? Y es una pregunta para Susana, para María José, como también para Ariana y Pablo desde vuestra experiencia. Bueno, yo comentaros desde mi experiencia con empresas a nivel privado, la verdad es que no tengo experiencia, pero sí por mi experiencia con cuidadores, sí nos hemos unido diferentes redes informales, como son por ejemplo asociaciones, porque la persona cuidadora de por sí no dispone de mucho tiempo para asistir a reuniones y formaciones. Entonces, por una parte se ofrecían formaciones desde el Servicio Andaluz de Salud y las diferentes asociaciones de pacientes con demencia o Alzheimer ofrecían otro tipo de formaciones, y lo que sí planteé yo una unión para unirnos, ofrecer una atención más integral, poder informar mejor de todo lo que se podía poner a disposición de esos cuidadores y que no se le ofreciera al cuidador diferentes formaciones porque de por sí la persona cuidadora no dispone de mucho tiempo. Es lo que os puedo comentar. Entonces, a lo que tú preguntas, Gonzalo, pues sí, quizás deberíamos de tener un poco más de unión, porque si no le ofertamos desde muchas vías algo a cuidadores que a lo mejor no van a poder asistir a tantas formaciones, ¿no? ¿Cómo lo veis, Susana y los demás? ¿Cómo lo veis? Yo igual te contesto a nivel un poco más de centralizado, ¿no? De Servicio de Salud, Consejería de Salud. A ver, se han potenciado y sí ha habido colaboraciones en lo que se refiere al diseño de, bueno, ideas innovadoras o soluciones innovadoras que han tenido mucho soporte, sobre todo en el uso de las tecnologías, también en formación específica para los profesionales o en proyectos de investigación que han necesitado de colaboraciones de este tipo. Pero sí creo que se ha caminado poco en lo que es la prestación conjunta o colaborativa de servicios. En este momento yo creo que hay una mayor apertura a este tipo de cuestiones porque pues casi que los servicios específicos formales, ¿no? Se dan cuenta de que se puede llegar hasta donde se puede llegar y que puede haber soluciones que de manera conjunta sean realmente soluciones, sobre todo en determinados contextos. Pero que en este momento ha habido colaboraciones específicas que entiendo pues, que tienen que asegurar, sobre todo, que exista una equidad por parte de la ciudadanía al acceso a los servicios, vengan de colaboraciones público-privadas o vengan directamente de los servicios públicos. Es decir, que hay que guardar este tipo de criterios, pero que se está viendo a ver qué tipo de modelo se puede establecer. ¿Claro? Muy bien. Pablo, Ariana.
Sí, yo creo que, como bien dice Susana, ahora es un buen momento y se están abriendo oportunidades para establecer alianzas de colaboración entre la empresa privada y la parte pública, la empresa pública. Yo creo que sinergias tenemos muchísimas, cada uno estamos en nuestro punto de la cadena de valor, de alguna manera, ¿no? Del paciente, y yo creo que tenemos o podemos encontrar, yo creo, puntos de encuentro para ofrecer formación, apoyo de calidad y que necesitan los cuidadores, ¿no? Como ha ido saliendo a lo largo de toda esta sesión, ¿no? Nosotros, por lo menos desde el Rincón, lo que queremos es proporcionar una herramienta que sea de fácil acceso, que sea útil, ¿no? A las personas, de acceso muy rápido de consulta, ¿no? Que pueda, pues, permitir a los cuidadores, bueno, pues, consultas rápidas y también llevar su día a día mejor, ¿no? Yo creo que ahí sí que tenemos puntos de encuentro, de colaboración, también la formación de los cuidadores, por supuesto, y también de los profesionales sanitarios, que yo creo que también necesitan, creo, desde mi punto de vista, formación de cómo capacitar al cuidador, ¿no? A lo mejor los que estáis más especializados, ¿no, María José? Yo creo que quizás no, porque estáis en domicilios, pero a lo mejor otros profesionales sanitarios también necesitan bueno, esa formación y la capacitación del cuidador, del familiar, tanto del principal como del secundario, ¿no? Y ahí, por lo menos por parte de Harman, pues toda nuestra disponibilidad y apertura para colaboraciones. Yo, si me permitís, Gonzalo, parece que lo hemos hecho a propósito, pero no es verdad porque ni te lo habíamos contado. De la mano de Harman y de otras empresas que están en la fundación, estamos tratando de hilvanar una iniciativa que, apoyándonos en el conocimiento de nuestros patronos, lleguemos a los cuidadores no profesionales y también para capacitar a los profesionales, ¿no? Que lo llevamos haciendo durante mucho tiempo de manera indirecta a través de nuestros congresos. Con lo cual, oye, pues brindar la oportunidad a todas las empresas que quieran y sobre todo a toda la administración, porque sin ella al final podemos hacer muchos cursos y mucha formación, pero no llegaremos directamente a las personas porque ellos son los que en el fondo pues tienen las personas en sus redes, ¿no? Con lo cual, mira, no lo habíamos preparado, es un proyecto que tenemos en cartera, que esperemos que en el año 2022 lo podamos llevar a cabo, pero que Pablo me dice que sí porque lo conoce. Quizás me he adelantado un poco, pero bueno, oye, mira, ahora ya es público, con lo cual no podremos echarnos atrás. Así que nada, recupero la pregunta de Juan Mañas, que además es un amigo y un patrono de la Fundación, que le has perdido, Gonzalo, porque como se la habían respondido en privado, pues te ha desaparecido, pero yo la puedo leer. Vale. Y lo que preguntaba Juan Mañas, que trabaja en temas de formación y de nutrición, es cómo cómo estas enfermeras de caso y cómo las personas que van a los domicilios controlaban la nutrición, si lo hacían ellas directamente o se apoyaban en los equipos y en los equipos especializados de nutrición de los ambulatorios o de los hospitales. María José. Normalmente estamos en colaboración con la enfermera gestora de caso, estamos en contacto con los hospitales, con el servicio de nutrición del hospital, ¿vale? Normalmente hacemos una valoración y si vemos que hay un déficit en el estado nutricional de un paciente porque se manifieste por determinados valores, como puede ser las albúminas bajas y demás, contactamos y mandamos nuestra valoración al servicio de nutrición para que el nutricionista sea el que facilite la prescripción de algún suplemento si es necesario. En casos en los que no existe una alteración, pues hacemos una educación terapéutica para que este paciente o este familiar conozca mejor cómo debe de enriquecer la dieta en el domicilio. No sé si con esto le respondo a la pregunta. Yo creo que sí. Gonzalo, no sé si hay alguna pregunta más, si no, por ser puntuales y por... Sí. Había una pregunta, pero es de tal calado que yo creo que va a ser difícil porque era una reflexión sobre la ley de la dependencia, ¿no? Sobre si nuestra ley de la dependencia, o mal llamada de la dependencia, pero es capaz de cubrir todas las necesidades reales de cuidadores y dependientes. Yo creo que eso merece
un seminario aparte. Una aparte. Así que yo creo que, María José, podemos, agradeciendo a la participación de todos los ponentes y de las 3 empresas, permitir que tanto tú como Joaquín podáis cerrar el acto. Pues nada, le cedemos la palabra a Joaquín para que cierre el acto. Simplemente deciros que creo que es uno de los seminarios con más participación externa que he visto, con lo cual está claro que el tema interesa y que el cuidador es uno de los grandes olvidados, y de la dependencia hablaremos largo y tendido en octubre, pero eso Joaquín os lo cuenta. Joaquín, no te oímos. No. No. Bueno, pues oye, lo siento Joaquín, no te oímos. Bueno, yo simplemente no tenía nada preparado, pero deciros que hoy acaba el primer foro de envejecimiento, que es una iniciativa de Edad y Vida que siempre había tratado de temas muy técnicos y para los profesionales, pues acercarnos a las empresas, a las nuevas iniciativas, a la administración. Pretende ser una plataforma de diálogo que acerque pues esto, ¿no?, a las personas usuarias de los servicios, a las empresas que dan servicios y a las propias administraciones, para poner en valor pues esa colaboración público-privada que a veces pues echamos en falta. Somos conscientes que la administración está haciendo muchos esfuerzos para llegar, pero los datos son muy tozudos y no va a ser posible que lo público llegue a todas las partes, con lo cual tendremos que complementarnos. Entonces, simplemente hoy acabamos el foro. El año que viene intentaremos hacerlo de manera presencial, ya veremos cómo y cuándo. Y invitaros a todos a abordar, sí que ya con mayor profundidad, todos los temas relacionados con la dependencia en el congreso que vamos a desarrollar el mes de octubre. Vamos a intentar hacerlo un poco híbrido, una parte telemática importante para que todo el mundo pueda asistir y otra pequeña parte presencial. Y nada, invitaros a que visitéis la página web, que veáis las ponencias y animaros a proponernos sesiones paralelas que complementen el congreso. El congreso va a tener 4 sesiones, yo creo que de gran nivel. La primera de ellas va a estar relacionada con el COVID y las repercusiones que ha tenido en la población mayor. La sesión principal la va a hacer Adelina Comas, que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ella. Es una científica catalana que desde Londres ha pilotado un estudio a nivel mundial sobre las repercusiones de la COVID, y luego nos va a traer dos pilotos donde la COVID ha afectado menos, porque no podemos decir que la COVID no haya afectado en ningún sitio, sino que donde ha afectado menos, con el fin de sacar conclusiones. A partir de aquí tenemos la visita del director general del Inserso, que nos va a explicar cómo visualizan ellos el futuro de la ley de la dependencia, y de la mano de José Augusto García, que es el presidente de la Asociación de Geriatría y Gerontología, debatiremos el futuro de las residencias, para luego al día siguiente pasar a los temas más novedosos de atención domiciliaria y sobre todo de envejecimiento saludable, con la presencia de los impulsores del programa, tanto en la OMS como en la Comunidad Económica Europea, con lo cual estos son los módulos principales, y luego por la tarde pues intentaremos acercarnos de una manera mucho más práctica, como hemos hecho hoy, pues a temas que sean del interés, tocando temas de nutrición, de seguridad en el paciente, de acreditación, bueno, pues todos estos temas que históricamente desde la Fundación Edad y Vida hemos ido tocando. O sea que no sé si Joaquín ha podido arreglar el micro o aún no funciona, pero con eso pues doy por concluido el foro, y bueno, pues agradeceros a todos la presencia, y la verdad es que internamente estamos muy contentos porque la repercusión que ha tenido, tanto pública como no pública, pues ha sido muy buena, y muchísimas gracias a todos. Bien, un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.